Bien, así que la escuela dominical está aquí hoy y vamos a dejar que los adultos se queden aquí con nosotros. Por favor, ¿se pueden? Así que los niños, durante este tiempo voy a pedir la ayuda de varios de vosotros para entender la palabra de Dios. Eso es lo que queremos. Y hemos venido con este propósito de entender la palabra de Dios. Y para entender un pasaje sobre la generosidad. Ahora, hace unas semanas, antes de la Navidad, hablamos acerca de la ofrenda a Dios. Nosotros, cuando queremos hacer una ofrenda a Dios dentro del culto, pues venimos por aquí y ponemos las marcas de la ofrenda aquí, ¿no es cierto? Pero debemos entender lo que estamos haciendo. Esto es lo más importante, entender. ¿Qué dice ahí en primer lugar? A Dios no le hace falta tu dinero. A Dios no le hace falta tu dinero. Realmente, si tú nunca le das nada a Dios, la persona que pierde eres tú. Dios no. Dios tiene de todo. Tiene las vacas de miles de colinas. Tiene todo lo que está en el mundo. Pero nos da la posibilidad de participar con Él, de ser parte de lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que pide Dios entonces? Cuando estamos pensando en la ofrenda. A ver, es que a Dios no le interesan tus sacrificios, sino las decisiones que marcan tu vida como seguidor de Cristo. Porque el Señor mira lo que está en tu corazón, lo que es tu actitud. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres generosa? ¿Eres una persona que mira por las necesidades de tus amigos y de las personas? Tal vez entra en tu clase, en tu colegio, una persona nueva. ¿Eres una de esas personas que se acerca a esta persona para hacerse amigo o amiga de ella? Porque esto es importante y Dios ve esto como algo que es una ofrenda a Él. Y sabes que hay algunas personas que dan algo a Dios, pero con malos motivos. Y cuando los adultos estaban conmigo hace un mes, pues hablamos acerca de personas que habían dado un montón de dinero, pero lo hacían porque querían que la gente dijera, ¡ay, mira qué buena es esta persona que ha dado tanto! Hasta 50%, la mitad de lo que ha ganado por una casa que ha vendido, lo ha entregado. Pero su motivo fue muy malo. Quería que la gente dijera, oh, es buena gente, ¿eh? Y a Dios no le gustó esto. Y luego miramos a cómo es la Biblia. En el Antiguo Testamento el Señor nos había provisto de la gracia de la ley, algunas ordenanzas para poder ordenar nuestro caminar. Y así que los judíos intentaron, no siempre lo podían hacer, pero intentaron obedecer a Dios. Y dentro de esto había una palabra que se llama el diezmo. El diezmo es solamente el 10%. Si tú tienes 10 euros, el diezmo es 1. Y así que los judíos empezaron a pensar, pues yo voy a dar hasta el 10%. ¿Cuánto recibís vosotros de pago? Estoy hablando, a ver, ¿los padres te dan algo cada semana? ¿Te dan algo? ¿Hay algún niño que recibe algún pago por sus quehaceres en casa? Padres, ayúdame. ¿Hay algún padre que le está dando algo para enseñar a sus hijos cómo ahorrar, cómo gastar su dinero y para ser una persona que ofrenda a Dios? ¿Hay alguien aquí? Sí, Ezequiel. ¿Cuánto le da? Redondeando para los 100, ¿ya?
6 euros. ¿Y cuánto entonces es un diezmo? 60 céntimos. Pues en el Antiguo Testamento, esta gracia de la ley fue que podía cumplir con solamente dar 60 céntimos. Pero luego en el Nuevo Testamento hablamos de otro aspecto, la generosidad y la alegría, porque a veces cuando está dando sus 60 céntimos, lo hace a regañadientes. No estoy muy seguro de que quiero, porque me gustaría comprar. Pues bien. Pero la generosidad hacía mirar mucho más arriba de esto, para pensar, pues, no en cuán poco podría dar, sino en cuán grande podría ser mi participación en la bendición de Dios. Y hacerlo con alegría, de sentirme satisfecho porque Dios ve lo que está en mi corazón. Y al final, el Señor Jesús, cuando estaba hablando con la gente acerca de dar, dijo, como nuestro pastor nos ha enseñado, que no tengáis afán de la mañana. Podéis seguir confiando en mí. Así que puedes ser generoso. Y incluso él dijo que habría posibilidades de que si tú estás para sembrar escasamente, pues obviamente no vas a recoger más. Pero si tú siembras abundantemente, pues entonces la siega va a ser mayor. Así que sí hablamos de recompensa. Pero luego, en el Nuevo Testamento, vemos ejemplos de generosidad sin condiciones de recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Tú haces alguna cosa y tú no vas a recibir nada menos la gratitud de Dios, la bendición de Dios. ¿Y qué pasa? Y por ello, pues todos los que tenéis la Biblia, por favor, si podéis abrir 2 Corintios capítulo 8, porque ahí vamos a hacer la exposición. Pero para entender esta exposición, tenemos que entender qué está pasando, porque nombramos distintos grupos. Y así que, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén fue el lugar donde el Señor envió su Espíritu Santo a los apóstoles y a 120 personas, y todos y cada uno de ellos empezaron a sentir el poder de Dios en sus vidas. Y vamos a imaginar que los apóstoles son las personas que tenemos aquí delante, los primeros de la iglesia, Antonio y Mari. Y vamos a imaginar que la obra de la iglesia es este banco. Vamos a ver lo que pasa. Mari, por favor. Aquí. Sí, deja esto porque te hace falta todas las cosas. Bien, vais a levantar la obra, el banco, entre los dos, sin matarte. Vais a levantarlo, ¿sí? Bien. Ya, está, sí. En principio, gracias. En principio, el trabajo tenía que ser servido con el Señor. Y los apóstoles montaron la iglesia. 5,000 personas llegaron a través de las oraciones y a través del mover del Espíritu. Así que quiero como 5,000 personas. 1, 2, 3, tal vez algunos padres que podrían venir. Sí, vámonos todos los niños por aquí, algún que otro padre, algún que otro perdido que quiere saber lo que estoy haciendo. Vámonos rápido, no tenemos todo el tiempo, si no voy a estar aquí predicando hasta las 2. Porque eso es para entender 2 Corintios capítulo 8 y 9. Y si estáis hartos de ver lo que estoy haciendo ahora mismo, podéis abrir la Biblia y leer
2 Corintios capítulo 8 y versículo 9. Así que aquí tenemos 5,000 personas. No los cuentes demasiado de cerca. Pero con 5,000 personas, vamos a ver, chicos, tenéis que levantar este banco. Y los apóstoles también, obviamente. Ay, ven. Algunos por ahí también, delante de Rosa y José. ¿Pasan por ahí? ¿Ya? Y vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! Pues, quedamos ahí. Porque ahora tenemos la iglesia en Jerusalén. Pero fíjate que había algunas dificultades. Había algunas personas como Isaac y como Manolo y como Joel. Ven. Y ellos quisieron ser adversarios a la obra de Dios. En vez de levantar la obra de Dios, ellos estaban ahí. Así. No, tú estás sonriendo demasiado. Mira, te puedo poner otra vez, si no está para... Bien. ¿Qué hacían ellos? Los adversarios intentaron hacer que la iglesia no subiese. Vámonos por aquí. Por favor, por ahí. Tú sentado ahí y tú sentado ahí. Así que todo lo que estaba pasando ahora, apóstoles, por favor, con el poder del Espíritu de Dios. Y con toda la iglesia. Vámonos. Apenas, casi. Y había una persecución, 1, 2 y 3. Y había una persona que se llamaba Saulo que estaba manejando estos. ¿Y qué pasó? Pues empezó a empujar y hacer que la gente se fue de ahí. Y buscaban otro lugar para formar la iglesia. Y echaron fuera de la iglesia hasta otras partes de aquel Medio Oriente. ¡Dios! ¡Vete! ¡Ya, tú! ¡Fuera! ¡Vosotros, fuera! Tú por ahí, por favor. Pues, ¿qué va a hacer Dios? Chicos, venimos. Hemos echado fuera a algunos de estos creyentes de la iglesia en Jerusalén, pues vamos a por ellos que están en otro lugar. Y así que Saulo empezó a respirar amenazas. No vas a seguir adelante. Yo voy a buscaros por donde estáis y voy a echaros en las cárceles. Y él con su gente venía en plan de ir a Damasco. Y mientras estaba en su caballo, por ahí, algo se le ocurrió. Alguien se presentó delante de él. ¿Quién es? Y él se presentó. Él se presentó delante de mí. Y me da un susto porque, a ver, hermoso, bello, lleno de gloria. Y me habló con mi nombre. ¿Qué dijo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Este es Jesús que le estoy persiguiendo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le mandó a Saulo ciego
a la ciudad más cercana. Necesitaba los amigos ahí para dirigirle, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos para llevarme? Ay, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Yo no puedo ver. Voy a quedarme aquí y voy a orar a Dios. Voy a hablar con Dios acerca de esto. Y 3 días estaba hablando. Y luego el Señor le dio a Saulo una visión de un tal Ananías. Y Ananías también recibió una visión de un tal Saulo. Y Ananías explicó a Dios, mira Dios, tal vez tú no sabes que ese Saulo está haciendo cosas muy en contra de la iglesia. Y Jesús le dijo, este es instrumento mío para llevar la salvación a los gentiles, como esta gente de Jerez. Y él vino y se acercó a Saulo y oró por él. Y de pronto Saulo podía ver. Pasó tiempo. Y Saulo empezó a crecer en la fe. ¿Y qué podía haber hecho? Había quitado muchas de las personas por la persecución de la iglesia en donde estaban todavía los apóstoles, porque ellos estaban ahí todavía firmes, manteniendo la fe, predicando el evangelio a todos los que estaban alrededor, pero no podían levantar la obra porque habían desaparecido muchas de las personas por la persecución. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a tener alguna gente por aquí. Algunos por aquí. Ven. Aquí mismo. Y vosotros por ahí. Y vosotros los feos por ahí. Pues Pablo, porque así se llamó después de que el Señor le había bautizado de nuevo, Pablo empezó a predicar. Y llegó a los de Corinto. Estos son los corintios. En la provincia de Acaya. Si estáis mirando en la Biblia, ahora estamos ahí entrando en 2 Corintios capítulo 8. Y él tenía una buena relación con ellos. De hecho, vivía con ellos durante como 18, 24 meses. Y ellos crecieron mucho en el Señor. Tenía algunos problemas porque no eran siempre muy buenos, como el Señor manda, pero cuando él se fue a otro lugar, empezó a mandar cartas a este grupo que tenía tantos problemas. Y una de esas cartas es lo que tenemos nosotros en la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 8. Pues desde ahí, Pablo empezó a hacer otras misiones y se encuentra con muchas personas en Macedonia. Aquí estamos en Macedonia, que está un poquito más al norte de donde están ellos. Y muchas de esas personas llegaron a ser bautizados y llegaron a ser personas que seguían al Señor. Pero ¿qué dice alguien que tiene la Biblia abierta? Capítulo 8, versículos 2 y 3. Vaya. Es que a Pablo se le había salido la noticia de que los apóstoles en Jerusalén seguían con esos brutos causándoles problemas y no podían levantar la obra. Así que Pablo empezó a mandar cartas y los corintios dijeron, sí, vamos a ayudarles. ¿Podéis decir esto? Sí, vamos a ayudarles. ¿Lo ves? Con tanto gusto lo decían. Y entonces Pablo, cuando se fue por Macedonia,
Él empezó a decir a la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalonicense, mira, los de Corintio están ahí con más de 2 dedos de frente y están pensando en cómo ellos pueden ayudar a la iglesia en Jerusalén. ¿Qué queréis hacer vosotros? Pues fijaos, lo que ellos dijeron, ¿cómo fue? Generosidad, abundancia. ¿Pero tienen mucho dinero? De su profunda pobreza. ¿Ellos qué hacían? Ellos dijeron que sí, que sí. Y Pablo se animó y dijo, mira, los corintios están para hacer grandes cosas. Y gracias a vosotros, porque vosotros estáis haciendo este gran labor para sostener la iglesia. Y vosotros no vais a ver ninguno de esas personas que están por ahí, porque está tan lejos. Miles de kilómetros, nunca vais a ver a dónde va vuestro dinero. Y luego Pablo pensó, a ver si los de Corinto han olvidado lo que habían dicho. Así que él mandó una carta a ellos otra vez. Y esta es la carta que tenemos ahora mismo, en 2 Corintios. Porque él quiso utilizar el ejemplo de los macedonios que están dispuestos, incluso con gran tribulación, con tantas dificultades, a dar de su profunda pobreza para ayudar a una iglesia que nunca iban a visitar, que tal vez no conocían personalmente, pero estaban dispuestos a hacerlo. Llegó la carta a los Corintios. Y eso es lo que vamos a leer ahora mismo. Así que los niños podéis ir otra vez para vuestras casas, hogares. Los brutos también. Y vamos a pensar como iglesia local acerca de qué es lo que quiero hacer con mis ofrendas. ¿Qué determina cómo dirijo mis ofrendas? Y en cuanto a ser creyentes, tenemos entonces proyectos de iglesia que tienen que ver con asuntos como la misión, la justicia y la ayuda. Todo esto se encuentra en la Biblia. La misión local. Nuestros vecinos, queremos que los vecinos conozcan al Señor. Nacional, queremos y oramos por España para que en todos los pueblos, hay unos 6 o 7 mil lugares aquí en España donde tú no puedes caminar para llegar a donde hay una iglesia evangélica. Y hace falta misiones que van a esos lugares, como los que hicimos Katy y yo, y compañeros nuestros, pero también internacional. Sabéis que hay algunas iglesias que están creciendo mucho en otra parte del mundo y otros que no. Y hay misioneros que están enviados desde lugares como lo nuestro para ser misioneros en otras partes, como fue Pablo. Y los proyectos de la iglesia incluyen los obreros, el salario para nuestros pastores. Pagamos porque ellos, si están sirviendo a nosotros, no pueden trabajar donde pueden cobrar. Tienen que recibir su sostenimiento de nosotros. Y los proyectos de la iglesia, como no, un techo que no va a caer sobre nosotros. De pensar en cuáles son los objetivos de la iglesia. No es la comodidad, sino es reconocer que tenemos nosotros un punto de testimonio donde podemos reunirnos para agradar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad, para poder recuperar algo de la sal de la tierra y hacer justicia juntos, y para de nuestras ofrendas ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los refugiados y extranjeros que están entre nosotros. Y en este caso, en 2 Corintios capítulo 2, capítulo 8 y 9, fue una cooperación internacional
entre iglesias locales para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Ellos no iban a ver nada física de lo que estaban haciendo, pero los de Macedonia y los de Acaya, Corinto, enviaron ayuda y ellos son ejemplos. Pero también en cuanto a cuando estamos pensando en los proyectos como cristianos, nunca debemos desmarcar lo que es nuestro presupuesto. Pensamos, Señor, tú me das tanto, mis recursos, mis dones, mi familia, mis amigos, el dinero que necesito. Quiero disponer de esto como siervo tuyo. ¿Qué pasa entonces para los proyectos de familia? Pues en un sentido son iguales a los de la iglesia, la misión. Porque cada uno de vosotros vivís en un barrio, en unos pisos, y la gente que está alrededor de ti, ellos no conocen al Señor. Hay una misión aquí cerca. Pero también hay algunos miembros de nuestras familias que no son creyentes. Y nuestra misión es hacer alguna cosa para ellos. Y queremos el crecimiento espiritual de la familia. Y así que, por ejemplo, ahorramos dinero para las vacaciones, para el descanso, cuando el padre y la madre no están trabajando, sino que pueden estar con sus hijos, para mostrar cuál es la familia. Porque si ellos tienen bien entendido lo que es la familia en su casa, van a entender mucho mejor lo que es la familia de Dios en la iglesia. Es importante tener el presupuesto para esto y reconocerlo como una ofrenda. Campamentos de niños. De pensar en que al igual que vas a poner una ofrenda por ahí, haces un ahorro para poder mandar a los chicos a campamentos de niños, a las mujeres, a los hombres, y buscar libros también, buenos libros para poder difundir entre los demás. Pues bien, ahora entramos en lo que es la exposición de la palabra ahí. 2 Corintios capítulo 9. Pablo tenía una cierta preocupación. Tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo había presentado la necesidad de la misión en la iglesia de Jerusalén. Los de Corinto habían dicho que sí, pero hay un orden. No es una cosa solamente decir, pues, hay una necesidad, entonces, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis en los bolsillos? No, es planificación. Cuando pensamos en lo que tenemos, es planificación. ¿Qué es lo que uno tiene? Lo que puedo ahorrar, lo que puedo poner delante. Y así que Pablo mandó algunos mensajeros a los dos de Corinto. ¿Dónde estáis? No os veo. ¿Dónde está? Ahí, están por ahí, sí. Mandó mensajeros a ellos para decir, oye, habéis prometido. Yo no quiero llegar por ahí y estáis buscando dinero en todo posible. No, no, no. Prepara, haz un presupuesto, piensa en lo que quieres dar y luego tendrías todo lo necesario para cuando venga los representantes que te van a llevar el dinero a la iglesia en Jerusalén. Pues entonces, ¿qué tenemos aquí en 2 Corintios capítulo 8? Ejemplos de cómo ofrendar. En primer lugar, el ejemplo de los de Macedonia. Podéis recordar los que eran, ahí, los que estaban ahí en medio. ¿Y cuál fue su situación? ¿Fueron ricos? No fueron ricos. ¿Cómo fueron? ¿Qué dice 2 Corintios 8, 2 y 3? Míralo. ¿Cómo eran los de Macedonia? ¿Qué dice la Biblia?
¿Qué les pasó? No os escucho. Profunda pobreza. Quiere decir que no tenían ni 2 céntimos. ¿Qué más? ¿Cuál fue su situación? Creo que hay una palabra como aflicción o tribulación, dependiendo según la versión que estás utilizando. No fue fácil para ellos. Grande prueba de tribulación. Grandes problemas. Grande aflicción. Grande tribulación. Y a veces escuchamos a los padres hablar acerca de las dificultades de llegar al fin de mes. Pero desde esta situación, ¿qué decidieron hacer? De su pobreza quisieron hacer rico otro. Otro que estaba en necesidad. Y esto es lo que tenemos, el ejemplo desde Macedonia. Pueden leer desde el versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y en principio, eso es lo que debe salir para la ofrenda. ¿Dónde está tu corazón delante de Dios? No mira tu bolsillo, mire al tesoro que está en tu corazón. Mira lo que tú tienes para entregar a otros a través de tu amor, a través de lo que el Espíritu está haciendo en tu vida de benignidad, de amor, de paciencia, de templanza. ¿Cómo puedes dar a otras personas? Y ellos pidieron ser partícipe de esto a pesar de su profunda pobreza. Wow. El ejemplo de las iglesias de Macedonia. Muchas pequeñas iglesias como la nuestra, recogiendo juntos, compartiendo juntos para ayudar a una iglesia con necesidades. Gran prueba. Abundó su gozo y su pobreza, porque a Dios le agrada el dador alegre. No aquel que está intentando llegar solamente al diezmo, a los 60 céntimos, sino aquel que está pensando, pues tal vez yo podría dar un poquito más para ayudar. Pero lo hago con gozo, no porque alguien me está diciendo que tengo que hacerlo, no. Porque a Dios no le hace falta mi dinero, pero Él quiere decir, es mejor, hay bendición, y la bendición es mayor si das que lo que es recibir. Yo hablo con una persona que ha recibido miles y miles de euros para sostener nuestro ministerio. Yo he recibido bendición de congregaciones como vosotros para poder trabajar aquí en España. Pero la bendición para ellos, según Dios, es mayor. Mayor. Luego tenemos otro ejemplo. Alguien que tiene una muy buena voz. ¿Podría leer versículo 9, por favor? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo todo, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bien. Voy a molestar al pastor otra vez.
Llegó como un bebé, como Elías. Pequeño. Pero creció. No era muy hermoso. Pasarlo por la calle, carpintero, ¿no? No es nada. Pero empezó a darle sí mismo a la gente. Por un lado, estaba por ahí. Y por el otro lado, dio por ahí. Y este Jesús, cuando murió en la cruz, no tenía nada. Lo que había tenido para cuidarse del calor, algunos lo estaban haciendo una lotería con ello. Cuando fue quitado de la cruz, que tampoco la cruz fue suya, perteneció a un tal Barrabás. Ni aún tenía su propia cruz para ser crucificado. No tenía pecado. Nada de pecado. Todo el pecado que llevaba no fue suyo, sino... Y cuando él murió, entró en una tumba que tampoco fue suya. Pobreza. No porque fue un carpintero, no porque no ganó mucho dinero, sino porque se había despojado de toda su gloria para aparecer delante de nosotros como alguien que hablaba del corazón, que daba de sí mismo y que habló acerca de venir para buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y nos encontró. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9? Otra vez, por favor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quién se hizo pobre? Jesús. Y Jesús es la persona que mejor nos da un ejemplo de cómo debemos ser como cristianos, porque seguimos en pos de Él. Seguimos llevando nuestra cruz, denegando a nosotros mismos para poder seguirlo fielmente. Pero también hay ejemplos de cómo ofrendar, y esto tiene que ver con tal vez la práctica. Desde el versículo 16 a 23, Pablo escribe acerca de varios representantes y delegados. Tito es uno de ellos. Pablo manda a Tito a Corinto para hacerles recordar lo que tenía que hacer. Él tenía que recoger el dinero para llevarlo juntamente con el dinero de Macedonia, pero tenía otras dos personas. Tenemos a Manuela, que cuida de nuestras cuentas. Pero también tenemos que estar muy, muy seguros. ¿Por qué? Porque había una persona muy cercana a Jesús que cuidaba del dinero. Y entre los de sus amigos, sus hermanos, él fue conocido del grupo. Se llamó Judas Iscariote. Y sabemos que ellos, de su dinero que ellos recogieron de otras personas, ellos daban para ayudar a viudas, a huérfanos, porque eran creyentes. Y ellos comían también de esto. Pero aquella persona que estaba manejando el dinero metió su mano por ahí de vez en cuando. Por ello, en la iglesia debemos ser muy transparentes. Debemos ser personas que ayudamos a las personas que están manteniendo el control de nuestras
ofrendas y oramos por ellos para que la tentación no sea demasiado grande. Y ayudamos a ellos en todo lo que podemos para que este trabajo siga adelante y pueda ser bendecidos. Transparentes en todo. Nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Eso es parte de nuestra contabilidad de la iglesia. Sabemos que Dios nos ve, y esto debe ser bastante, ¿no? Pero también porque somos seres humanos y tocados por este mundo, también queremos ser transparentes delante de los hombres. Y eso es importante para nosotros, de sostener a aquellos que están utilizando nuestras ofrendas, aquellos que toman decisiones a base de esto, orando por ellos, porque ellos son personas responsables delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Voy a tirar solamente algunos hilos de estos capítulos. Cuando estás pensando en tu ofrenda, debe ser de corazón. Debe ser sin obligación y según lo que uno tiene. Nosotros, somos ricos en comparación con más del 90% de la población de este mundo. Nosotros somos ricos. Hay algunos que están ahí, tal vez llegando al fin de mes, arrastrándose por el suelo, pero en comparación con muchos lugares, somos ricos. Pero cuando estamos concentrándonos sobre este aspecto del dinero, que es un aspecto que debemos hablar de esto en nuestras congregaciones, siempre debe haber palabras que sobresalen. Generosidad. Porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Nosotros somos sus seguidores. Sin obligación. No hay nadie que debe ir por ahí diciendo, tú debes dar más. Porque esto está entre tú y Dios. Y Dios, Él está mirando, Él quiere compartir contigo esta bendición de dar a otra persona, de ayudar a otra persona, de ser un punto de luz en un mundo que es corrupto, que a veces hace cosas que no son dignos. ¿Y qué más? Según lo que uno tiene. Yo tengo más siendo pensionista que cuando yo era misionero, según lo que uno tiene. Casi seguro de que yo recibo en mi familia más cada mes que muchos de vosotros. Y es según lo que uno tiene. Y uno puede esperar de otras personas las mismas ofrendas. Las personas que tienen muy pocas posibilidades o que pasan por un mes cuando los ingresos son menos, no es para mantener siempre a flote lo que ha sido, no, es según lo que uno tiene. Dios no está mirando a tu bolsillo y diciendo, ay, tampoco. Porque tampoco para el Señor puede ser como lo que entregó la viuda, por confiar en Dios, dando la mitad de lo que ella tenía, de buen corazón. Y luego porque somos personas que estamos aquí porque pensamos. Es una cuestión de cómo propuso en su corazón. Versículo 7 de capítulo 9. El Señor nos está invitando a ser personas que como cristianos decimos, Señor, yo quiero ponerme sobre el altar como sacrificio, pero quiero hacerlo vivo. Quiero ser un sacrificio vivo, pensando en lo que estoy haciendo.
Y quiero ver, Señor, que tú eres la persona que al final de todo esto recibas la gloria. Porque yo veo que en ti, Señor, lo que propusiste en tu corazón, llegaste para hacerme a mí rico. ¿Qué decimos entonces? ¿Debemos tener el temor de hablar acerca de dinero? No. ¿Debemos recibir esos rumores de que la iglesia siempre está hablando de dinero para recaudar más? No. Debemos reconocer que el Señor nos está ofreciendo una posibilidad con gozo, con agrado, contándolo como un privilegio de estar involucrado en lo que el Señor está haciendo en este día, a nivel local, nacional, internacional, mirando por otras oportunidades que tenemos en nuestro propio barrio, sin que el resto de la iglesia nos sepa, buscando oportunidades para ser marcados como personas de luz, sal de la tierra, puestos ahí pensando, Señor, tú me has dado tanto, yo quiero dar algo de lo que tengo. Y eso es para ti, vosotros, para los niños, de pensar, ¿cómo puedo yo ser una persona así? Es para los padres y para los solteros y para los abuelos y para todos nosotros. Señor, quiero ser partícipe contigo. Vamos a pedir que Él lo haga. Señor, hemos recibido de ti tanto. Te damos las gracias por la vida que tú diste por nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque has tocado a las vidas de las personas alrededor mío en este momento. Tú nos has bendecido con familia, con posibilidades. Algunos están buscando trabajo, otros están buscando recursos. Señor, queremos que haya igualdad entre nosotros, que aquellos que están sufriendo necesidad, que sin temor alguno pueden decir, ayúdame. Que haya personas que están aquí como aquellos que están para entregar a los demás, para ayudar, para que cada uno de nosotros podamos hacer lo que es justo delante de ti. Así, Señor, queremos como congregación, como individuos, como padres y madres de familias, queremos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer que por ser cristianos somos llamados a seguirte y siendo ricos.